¿Qué tal, queridos amigos? Quizá muchos de ustedes no se han dado a la tarea de repasar o de leer la Constitución General de la República. Y quizá por eso desconocen cuáles son los derechos que tienen los mexicanos y cuáles son sus obligaciones. Uno de los derechos más importantes es el que marca el artículo 39 de la Constitución, que reza de la siguiente manera: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto lo leo hoy porque estamos en pleno periodo para reunir firmas que lleven a la revocación de mandato de un presidente que nos ha fallado, que ha traicionado al país, que mantiene altos índices de violencia, que no supo manejar la pandemia, que miente al respecto en cuanto a los números de decesos y de infectados, que mantiene a la economía en un aprieto brutal y que cuando parece que la perspectiva comienza a mejorar y anuncia la empresa Moody's, que es la gran calificadora internacional de los gobiernos y de sus actitudes, que podría el Producto Interno Bruto de México subir de 3.5 al 5.5% este año por el esfuerzo de los mexicanos, sobre todo, no del gobierno, de los mexicanos. Nos sale el presidente con una reforma eléctrica que la misma empresa Moody's dice que si se aplica sería tal el desabasto eléctrico y el desabasto de combustibles y el encarecimiento de los mismos que tendrían que bajar la calificación de México. Es decir, no podrían sostener lo anterior, su perspectiva de subir el Producto Interno Bruto a 5.5%. Esto es un desastre para México, pero no lo entiende así el presidente. Por eso nos obligan a marchar por las calles de la Ciudad de México, por las calles de todas las capitales de los estados de la República, por las calles de todas las ciudades importantes del país, a veces con pocos y a veces con multitudes, para exigirle a Andrés Manuel López Obrador que se vaya. Es también un derecho que el propio López Obrador vinculó jurídicamente: la revocación de mandato. Lo hizo porque creyó que iba a tener consigo siempre el apoyo popular de esos famosos 30 millones de votos que no se han analizado del todo, porque esos 30 millones de votos no representaban la mayoría del padrón electoral, que conforman 93 millones de personas, sino solamente un tercio. Lo que pasa es que no votan todos, votaron aproximadamente 70 millones, y de estos 60 y tantos millones, y de estos sí alcanzó la mayoría absoluta. Pero de los que votaron, pero apenas el 53%. Esto quiere decir que el 47% de los que votaron no optaron por la fórmula de López Obrador. Y estos 47% sumados a los abstencionistas resulta que son mayoría. Y esto es lo que no analizan aquellos que presumen y presumen de los 30 millones de votos como si fuera algo inercial, como si no se modificaran las voluntades y la popularidad del presidente, que dice que está más alta que nunca, que tiene un 70, un 80% de aprobación, lo cual sería tanto como creer que de los 123 millones de mexicanos hay como 60 millones o más, o 70 millones, que lo apoyan, considerando a los adultos, por supuesto. Es decir,
que más de 20 millones se sumarían a los 30 millones que votaron por él en 2018. Algo totalmente imposible, porque me consta que de los 30 millones hay muchos millones que están decepcionados, que se sienten traicionados, que se sienten vulnerados, que se sienten afrentados, que están hasta la coronilla de esta administración. Por eso se marcha y se manifiesta mucha parte del pueblo. No digo que todos, porque sin duda alguna López Obrador tiene sus amlovers y tiene también simpatizantes entre aquellos que creen que las vacunas y los bonos bimestrales son un obsequio personal de López Obrador para combatir la pobreza ingente de cada uno de ellos. La nobleza del pueblo mexicano acepta esta manipulación colectiva. Pero resulta que también hay quienes son escépticos y dicen hay que respetar la ley y el presidente fue electo para 6 años. No estamos de acuerdo con él, pero no queremos la revocación de mandato porque en los 3 años que faltan cometerá muchas otras cosas que luego le reclamaremos cuando termine su periodo. No se dan cuenta que con ello están dando pie a la posibilidad de que esto que se llama o han llamado cuarta transformación, este modelo se prolongue a través del propio López Obrador o de sus testaferros. De que quiere reelegirse, no hay duda. De que pueda hacerlo, esa es la interrogante. Porque también las fuerzas al interior de su partido Morena se están moviendo en sentido contrario a la posibilidad de una reelección. Entonces no se va a reelegir, pero serían 3 años más de sufrir la total ineficacia, la traición constante a los mexicanos que ha mostrado el sendero López Obradorista en estos últimos tiempos. México no puede darse ese lujo. Por eso tiene que revocarle el mandato al presidente. Es una oportunidad que se nos da, que también está ya en la ley. Para aquellos que hablan de que la ley obliga al presidente a permanecer 6 años, no es así. No está obligado el presidente, por ejemplo, a gobernar si tiene un problema de salud grave. No digamos si se muere, cosa que no se desea. No podrá gobernar si sufre un atentado, que tampoco deseamos. Entonces, tampoco puede gobernar, lógicamente, si no tiene la capacidad cerebral, si sus neuronas están fallando por consecuencia de sus enfermedades y está emitiendo juicios de valor que nos ponen la soga al cuello, como la famosa reforma eléctrica que anula la posibilidad de la energía sustentable, de la energía solar, que anula la posibilidad de que la electricidad pueda ser más barata para los mexicanos, porque de inmediato va a subir el precio de la luz. Esto es una consecuencia inmediata de esta nueva estatización de la compañía de la Federal de Electricidad. Y esto, señores, es también consecuencia de la forma en que ha arropado a los corruptos de su gabinete, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Bartlett, y su pareja, Julia Abdala Lemus, quienes han comprado propiedades por donde les ha dado la gana y están señalados como uno de los principales, Bartlett y su esposa, uno de los principales saqueadores del dinero de México para invertirlo en otras partes del mundo a través de empresas offshore libres del fisco en las Islas Vírgenes Británicas, lo que se ha dado en llamar los Pandora Papers, los papeles de Pandora. Yo le llamo la caja de Pandora, que apenas se está abriendo y está comprometiendo a medio gabinete presidencial y sobre todo está poniendo en claro que el combate a la corrupción en este gobierno no es verdaderamente la intención del individuo que está al frente del Ejecutivo. Un individuo que no respeta la soberanía de los estados de la República, que somete a aquellos estados en donde no le ha sido favorable a su partido la votación, que no les da las debidas participaciones, que los bloquea, pero además
no respeta la autonomía entre los poderes de la Unión. La prueba más reciente la tenemos en el caso de Olga Sánchez Cordero, que de secretaria de Gobernación pasó a ser presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, del Poder Legislativo, es decir, en el Poder Legislativo. Olga Sánchez Cordero es una prueba fehaciente de que el presidente ve a los otros poderes de la Unión como parte de su engranaje de gabinete y que puede trasladar como en un tablero de ajedrez de la Secretaría de Gobernación al Senado a una persona que por supuesto quedó dolida y que ha empezado a hablar. Todavía no habla lo suficiente porque le conviene, claro, mantener sus prerrogativas y sus acuerdos soterrados, pero que comienza a mostrar que la división en el gabinete ha sido tal que ha dado como consecuencia la salida de varios funcionarios, casualmente algunos de ellos muy vigilados por los operadores y calificadores internacionales, como es el caso de Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jurídico y la razón principal del enfrentamiento con la secretaria de Gobernación que hizo que los dos salieran del gabinete. Esta es la realidad. Tenemos un presidente y un gobierno que no funciona, que dijo que no nos iba a defraudar y lo ha hecho, que dijo que iba a haber democracia y lo que hubo es narcodemocracia, de acuerdo a los resultados de las elecciones últimas, de los resultados oficiales, porque el INE también tuvo sus límites, defendió la posibilidad de que no te intrometiera el presidente en las elecciones en apariencia, pero no pudo evitar que el presidente negociara con el narco la llegada de algunos de sus gobernadores que están ya en vías de comenzar sus gobiernos. Falta nada más que asuma el poder alguien que no es morenista, Samuel García, en Nuevo León. Y ojalá que este muchacho del Movimiento Ciudadano sea capaz de darle una bofetada con guante blanco al presidente para demostrarle que la juventud y que otras opciones son capaces de gobernar mucho mejores que los narcogobernadores que ha impuesto Morena. Los narcogobernadores. Desgraciadamente el país está en manos del narcotráfico. Ellos son los que gobiernan junto con los mandos militares infiltrados encabezados por Luis Crescencio Sandoval. Y esto es algo muy duro de decir. No es fácil, porque nos ponemos en el blanco vulnerable, pero no importa. No importa porque es necesario que México abra los ojos. Es necesario que México marche. Es necesario que México se manifieste y exija la revocación de mandato. No hay lugar a aquello de que, y después de que se revoque el mandato del presidente, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. El pueblo de México, si alcanza este triunfo, será capaz de cambiar la forma de su gobierno, como dice el artículo 39 de la Constitución, y no tendrá por qué llegar al gobierno un entenado de López Obrador. Al contrario, se exigirá que el próximo presidente, después de un breve periodo en que se encargará del Poder Ejecutivo el secretario de Gobernación, primo de Andrés Manuel, pero es un breve periodo, mientras el Congreso delibera. Y cuando el Congreso delibere, habrá una presión popular sin antecedentes, una presión popular de veras para exigir que el próximo presidente sea ciudadano, para que exigir que no caiga otra vez el Congreso en manos de las mafias. Esto es a lo que vamos. Esto es por lo que nos manifestamos. Esto es por lo que Frena se ha convertido en un movimiento civil histórico. Ninguna vez, en ningún momento, ha habido una fuerza tan grande en tantos estados de la República para exigir que se vaya, que revoque su mandato el presidente de la República. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.